Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Hebreos 13, versículo 18. Hebreos 13, versículo 18. Y la verdad es que frente a la bendición de predicar el último pasaje de Hebreos, mi corazón está lleno de varias emociones. Gratitud por la fidelidad del Señor en permitirme llegar al final, de perseverar hasta el final, finalmente. Gratitud, gozo también porque el estudio de la palabra me ha bendecido de manera particular. Y esperanza porque sé que ustedes serán edificados también, no por mí, sino porque su palabra siempre nos transforma. Y un poco de tristeza. Me siento como que me estoy despidiendo de un amigo muy fiel, de un muy buen amigo. Y hoy, al despedirse de nosotros, el autor escribe dos últimos ánimos. Y lo pienso de esa manera, que el autor siente que un padre que después de dar una amonestación muy severa, muy fuerte a su hijo, luego le da un abrazo extra fuerte. Un abrazo que dura un poco más de lo normal, porque desea hacer todo lo posible para comunicar su amor a su hijo. Quiere asegurar que el hijo entienda que la amonestación no le llegó a causa de enojo ni frustración, sino por amor. Y es así con todos nosotros, cuando queremos lo mejor para alguien. Si le vemos en peligro, le amonestamos. Si mi hijo corre a la calle, ¿qué hago? Le grito de amor, porque lo quiero y no quiero que nada mal le pase. Así es en el evangelismo, de que es amor amonestar al inconverso, que va dirigido al fuego eterno. Y es también así en la iglesia. Si vemos que alguien está en pecado, lo más amoroso que nosotros podemos hacer es ayudarle a abandonar ese pecado para la gloria de Dios y su propio bien. Y eso es lo que el autor ha hecho. Ha amonestado a su audiencia de manera fuerte, severa. Pero también sabe de que cuando uno recibe una amonestación, no siempre entiende el deseo que viene detrás de la amonestación. Entonces, al final, el autor afirma su justo deseo para el bien de los hebreos en esos últimos párrafos. No suaviza lo que decía anteriormente, pero sí hace claro de que su intención fue pura para el bien de ellos. Así que en esta mañana veremos dos últimos deseos que nos ayudarán también a nosotros a perseverar en fe, el deseo de comunión y luego el deseo de santificación. El deseo de comunión y de santificación. Y antes de leer el texto, avisarles de que voy a hacer algo un poco diferente, que no voy a predicar los versículos en su orden escrito, porque el autor empieza su despedida y sus saludos y luego a la mitad de los saludos deja una bendición, una doxología donde explica a los hebreos su petición a Dios para ellos. Así que vamos a primero ver los saludos del 18 al 19 y del 22 al 25 y luego para nuestro segundo punto vamos a ver la bendición en los versículos 20 al 21. Pero vamos a leer el texto juntos y lo encontramos en la exposición. Hebreos 13, versículo 8, dice lo siguiente. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, te rogamos en esta mañana que tú
abras nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley y que nos capacites, nos haga aptos, Señor, para agradarte y andar en tu voluntad, en la forma que obedecemos este texto. Para la gloria tuya te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. En los versículos 18 y 19 y 22 al 25 vamos a ver el deseo del autor para tener comunión con esos hermanos. Empieza, orad por nosotros. Me pregunto, ¿el autor y quién más? Nosotros. No dice, y la verdad es de que no sabemos, no entendemos la relación exacta entre el autor de Hebreos y la audiencia. Hay mucha especulación. Algunos dicen que Pablo le escribió por la mención de Timoteo más tarde. Me parece poco probable, ya que en Hebreos 2:3 el autor nos dijo que no recibió su evangelio directamente de parte de Cristo. Otros piensan que el autor de Hebreos es uno de los pastores de los hebreos que fue encarcelado por la petición de ser restituidos pronto. Pero otra vez poco probable, ya que en el versículo 24 dice, saludad a vuestros pastores. Y si él fuese uno de ellos, hubiera dicho como Pablo dice, saludad a mis consiervos o mis colaboradores en la fe. Lo que pasa es que a veces la escritura no nos da todo el contexto histórico que nosotros quisiéramos. Y está bien. Debemos contentarnos con lo que tenemos y afirmar de que este libro es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos ni una palabra más ni una menos. Eso es todo lo que necesitamos para ser santificados a la imagen de Cristo. Y lo que dice ahí en el versículo 18 es orad por nosotros, que estén orando. El autor entiende que Dios obra por medio de la oración de los santos, así que pide que ellos no dejen de orar por Él. Eso es lindo, eso es necesario. Y podremos pasar mucho tiempo hablando de la necesidad y la importancia de la oración. Yo sé que yo necesito sus oraciones, nos necesitamos, ¿no? En mí nada bueno puedo hacer, necesito que me ayude, ¿no? A orar que Dios obre en y por medio de mí. Pero debemos también considerar el mandato dentro del contexto de Hebreos y que estamos llegando al final del libro. Creo que lo que está detrás de la petición es de que después de escuchar el contenido tan fuerte de este libro, seguro algunos hebreos hubieran sentido ofendidos, que la relación entre el autor y los hebreos hubiera sido afectada. El autor dice, por favor, oren por mí. Algo implícito detrás de esa exhortación es de que el autor los ve como hermanos suyos y colaboradores en la fe. Orar es lo que hermanos hacen los unos por los otros. Es un fuerte argumento a favor de la idea que el autor de Hebreos ve a los hebreos como creyentes y no como apóstatas, que no habían caído por lo menos todavía. O sea, si ya fuesen apóstatas, no tendría ningún sentido pedir que ellos oraran por él, ¿no? Entonces, eso anima, ese dato anima a la audiencia de que el autor de Hebreos los quiere y los ve como colaboradores con él. Ahora, ¿qué es lo que pide en particular? Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Un poco curioso, no suena como el contenido de una oración. Y la palabra pues ahí literalmente significa por qué, está dando la razón. Dice, oren por nosotros porque tenemos una limpia conciencia en todo nuestro caminar. ¿Qué pasa acá? No suena como una petición decir, oren por mí, pues yo he sido recto en todo lo que he hecho. Otra vez, creo que el punto en el contexto es eso, no dejen de orar, no permitan que esta carta afecte nuestra relación. En todo lo que los he escrito, lo he hecho con una limpia conciencia. Les puedo decir que lo hice con el deseo de conducirme correctamente. Es de que a lo mejor ciertas partes de este libro parecen ser muy fuertes y que estuvo atacando a los hebreos. Pero no es así.
Y es importante establecer los motivos puros del autor, porque uno presta más atención al que habla si cree que el que habla tiene buenos motivos en lo que dice. Por ejemplo, si tú y yo trabajamos juntos y tú me dices, Josías, yo creo que sería bueno si pidieras a nuestro jefe que te pague un salario un poco mayor. Sé que lo necesitas. Él te quiere, te va a ayudar. Bueno, si yo sé que siempre buscas hacerme daño en el trabajo, si yo sé que no tienes mis mejores intereses en mente porque tú buscas mi trabajo, mi posición en trabajo, ¿qué voy a pensar? Pues no, eso es un truco, quieres meterme en problema. Pero si yo sé que me amas, si yo sé que siempre buscas lo mejor para mi vida, y si yo confío en ti, pues probablemente voy a dar más peso a lo que me dices y seguir tu consejo. Entonces es muy importante establecer los puros motivos del autor para que los hebreos prestaran más atención a las amonestaciones de este libro. De que el autor tiene una buena intención, de que está gritando a ese niño que está jugando en la calle, no corras ahí o te vas a lastimar. No solo esto, ven el versículo 19 que agrega, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. O sea, el autor ruega, pide que ellos oren por él con el propósito de que él pueda visitarlos más pronto. Es decir, el autor quiere verlos, quiere pasar tiempo con ellos, quiere tener comunión con ellos. Seguro algunos después de leer Hebreos 6, Hebreos 10 y las fuertes amonestaciones, horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. Si tú no me escuches, Dios va a tomar venganza y destruirte. Pues sería fácil pensar que el autor ya no les quiere. Él piensa que somos fariseos, que no quiere estar con nosotros. Y el autor dice, no, o sea, yo quiero visitarlos y pronto, quiero pasar tiempo con ustedes. Ahora, otra vez desconocemos el contexto, no sabemos por qué el autor no pudo visitarlos en ese momento y qué impedimentos hubo. Solamente de que él quiso que ellos oraran por él porque él quería estar con ellos. Y eso hubiera sido un fuerte ánimo después de escuchar el contenido de la carta. Ahora, brincando los versículos 20 a 21, que vamos a ver en un instante, vemos de que en el versículo 22 sigue con la misma lógica. Dice en el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El autor les ruega, por favor, soporten mi exhortación. Literalmente, sean pacientes con la palabra de exhortación. No se enojen conmigo. Acéptenla, escúchenla. O sea, ¿ves la ternura allí? El autor de Hebreos no manda, no da órdenes, sino que ruega. Es un ruego continuo. De que estén soportando, escuchando mi palabra de exhortación. Mediten bien en lo que les he dicho. Un contraste interesante se encuentra en 2 Timoteo 4, un pasaje que todos conocemos, en donde Pablo dice a Timoteo, predicad la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque luego dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esa palabra sufrirán es la misma palabra que tenemos acá en Hebreos. Los falsos no sufren, no soportan, no aguantan, no tienen paciencia con la sana doctrina, no escuchan. El autor de Hebreos les ruega, por favor, presten atención, tengan paciencia conmigo y las palabras que yo les estoy predicando. Interesante, la expresión palabra de exhortación solamente ocurre 2 veces en todo el Nuevo Testamento. El otro lugar donde ocurre es Hechos 13, versículo 15, donde es una frase técnica para describir un sermón o una predicación. Entonces, en griego la frase palabra de exhortación era la manera de hablar de un sermón. Y creo que es por eso que el libro de Hebreos no se lee tanto como una epístola,
sino que se lee más como un sermón porque el autor lo define, lo ve así. Luego dice, les he escrito brevemente. Dice, brevemente, son 13 capítulos. Bueno, obviamente en comparación al segundo o tercero de Juan, es más largo. Pero en comparación a un escrito que tratara por completo a esos temas, es muy corto. El autor de Hebreos es educado. Observamos eso en el libro por la forma que escribe. Y si comparamos Hebreos con otros libros escritos de su época, la verdad es que es muy corta. Toma más, o sea, menos de una hora para leerla, ¿no? Es corta, es breve. Bueno, continuando versículo 23, un informe interesante dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Parece obvio que el autor está asociado con Pablo de alguna manera, no sabemos cómo, pero informa que Timoteo había salido de la cárcel. Y eso es interesante, estoy especulando un poco, no lo dice. Pero tanto en Hechos como en 1 Timoteo como en 2 Timoteo, nunca vemos que Timoteo haya sido echado a la cárcel. O sea, no vemos esa historia. Pero interesante, en 2 de Timoteo, Pablo le anima a Timoteo a ser fuerte, a no avergonzarse del Evangelio, a predicar la palabra con denuedo y a hacer la obra del evangelista. Ahora casi todos creen que Hebreos fue escrito 1 o 2 años después del escrito de 2 de Timoteo. Entonces parece lógica de que Pablo tomó a pecho las palabras de Pablo en 2 Timoteo, fue a predicar el Evangelio con denuedo, fue encarcelado y luego ya para los tiempos del escrito de Hebreos, Dios le había librado de la cárcel. Y entonces el autor informa de que si Timoteo le llegue pronto, de que van a visitarlos pronto. Y finalmente, versículo 25 y 24, 25. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Es decir, hay un saludo para los líderes y para los santos. Y saludos obviamente porque eso es lo que haces con amigos. Y el autor de Hebreos los ve así. Y como en los versículos 7 y 17, la palabra pastores acá literalmente es líderes o guías. Vamos a ver por qué es importante más tarde. Y luego un saludo de parte de los italianos. ¿Quiénes son los italianos? Otra vez no sabemos. Si el autor se encuentra en Italia o simplemente hubo unos italianos a su lado. Pero una posibilidad, casi todos los comentarios hablan de esto. Y es especulación, pero es interesante. Y es de que el libro de Hebreos sea un sermón de Pablo redactado a una carta. Es decir, que Pablo predicó un sermón y que alguien como Lucas edita el sermón en continuo de un libro y luego agrega al final una pequeña exhortación propia. Esto explicaría casi todos los detalles que hemos lidiado en este libro, pero lamentablemente no podemos ni confirmarlo ni negarlo, nos lo dejamos ahí para la oración, para los curiosos. Bueno, termina con este último deseo. La gracia sea con todos vosotros. Y creo que siempre cuando llegamos a esa última línea, cabe mencionar que no es un simple adiós. El autor quiso que la gracia de Dios acompañara a su audiencia. Si no fuese así, sería una mentira, una mentira. Es mi deseo, dice, que la gracia de Dios esté con ustedes, que reciban sus bendiciones no merecidas. Y lo menciono porque muchas veces nosotros tenemos dichos cristianos, cosas que decimos los unos a los otros y a veces lo decimos sin pensarlo. Estoy orando por ti. ¿De veras? Porque si no lo haces, esto es una mentira y debemos tener cuidado de no hacer eso. Si dices a alguien, voy a estar orando por ti, pues ponlo en el calendario, vas a orar más de una vez por ese hermano porque lo prometiste. Entonces, si este autor dice que es mi deseo que la gracia de Dios sea con todos vosotros, seguro es porque así lo quiso. Bueno,
Esto fue entonces el primer ánimo, el primer punto. El autor anima a los hebreos, después de amonestarlos tan severamente, los anima comunicando de que él desea tener comunión con ellos. Pero ahora en el corazón de este pasaje vemos un segundo deseo, y es para que Dios los santifique, un deseo para santificación. Vamos a leerlo nuevamente, es un párrafo tan lindo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es una bella bendición para terminar el libro. Una bendición es un deseo que se expresa verbalmente, que se convierte en una oración. Eso es lo que quiero, eso es lo que estoy orando, que el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra. Se divide en dos partes, versículo 20, 21. Primero, ¿a quién pide? El Dios de paz. Y luego, ¿qué es lo que pide? Que Dios os haga aptos.